La verdad, no sé si a todo el mundo le ha tocado escuchar ya la Orquesta Filarmónica de Jalisco en vivo. El concierto de hoy va a ser muy especial por varios motivos. Dos razones principales. Una tiene que ver con conmemoraciones luctuosas de los dos compositores que hoy vamos a escuchar. Hoy vamos a escuchar dos obras de dos compositores que nacieron en Rusia y que de hecho, aunque nacieron con 30 años de diferencia, compartieron tiempo y espacio y sobre todo contexto histórico. Entonces eso está como súper interesante de ver. Y celebramos las conmemoraciones luctuosas, por un lado, de Dmitri Shostakovich, que murió en el 75, hace 50 años, y por el otro lado de Sofía Gubaidulina, que acaba de fallecer hace 3 meses. Entonces es una pérdida como bastante reciente. Ambos han sido compositores icónicos, destacados, notables e importantes. Y hoy además, además de celebrar eso, también prácticamente son estrenos locales, por así decirlo. La Orquesta Filarmónica de Jalisco no había interpretado antes una obra de Sofía Gubaidulina, así que es oportunidad de oro, oportunidad que no sé si se vaya a repetir pronto, como quizá a veces nos toca con otras obras. Y también en el caso de Shostakovich, al parecer es la primera vez que la Orquesta Filarmónica toca esta sinfonía. Entonces, esto sí es como una oportunidad linda para escuchar algo irrepetible, para escuchar algo que hoy en día hay un montón de avances eléctricos y electrónicos y tecnologías para escuchar la música amplificada y es increíble. Pero lo que también es increíble es que podamos escuchar una orquesta en vivo en un sistema básicamente surround natural. Cuando digo surround me refiero a que nos envuelve por completo, porque aunque la orquesta esté enfrente de nosotros, ya está acomodada de una manera en que ya viene una premezcla increíble. Y con el teatro, que además el Teatro de Degollado, no es por hacer comercial, pero es uno de los teatros que tiene una de las mejores acústicas en el país, cuando rebota el sonido, pues nos rebota por todas partes, ¿no? Entonces podemos escuchar que una orquesta puede alcanzar unos decibeles altísimos al mismo tiempo que unos matices súper finos, súper delicados, y creo que esa experiencia es muy bonita. Pero aparte de este comercial, pues bueno, como les decía, no es mi intención venir a decir 1000 cosas que quizás no es cierto que sé tanto sobre esto, pero sí creo que ustedes están aquí seguramente pues porque les gusta la música, no sé si ya han venido a algún concierto de la orquesta, si son público constante o público nuevo, pero sí pienso que a veces cuando escuchamos música la experiencia puede ser como muy similar a cuando comemos algo rico. Para comer algo rico no necesitamos saber exactamente qué es, quién lo hizo, cómo se hizo, cuántos litros de agua llevaba la pasta, ni nada de eso, se disfruta, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que nos entra la curiosidad de esto me gustó, nos entra la curiosidad de saber pues qué tiene, ¿no? Cómo se hizo, quién lo hizo, cuál es la receta, cuáles son los ingredientes. Y creo que cuando comenzamos a saber más detalles sobre ese platillo que nos gustó, entonces empezamos a tener más herramientas o más vocabulario para nombrar qué fue lo que nos gustó. ¿Era ácido, era salado, era limonoso o no ácido, era enchiloso, ¿no? Y creo que con la música es igual. Entonces creo que quizá también ustedes por eso están aquí, porque queremos conocer un poco más aquello que estamos escuchando, y pues les agradezco mucho que se tomen su tiempo el jueves a las 7 de la noche. Con todo el tráfico que hoy me tocó para llegar aquí, les agradezco mucho que estén aquí compartiendo este espacio conmigo. Entonces, bueno, como les decía, hoy es el concierto además inaugural de la segunda temporada de la orquesta, lo cual también nos hace muy felices. Va a haber 6 conciertos, voy a seguir con el comercial, toda la temporada va a estar buenísima, obras irrepetibles, obras de estreno, obras conmemorativas. De verdad no se lo pierdan, lo que escuchan hoy no va a ser igual que lo que escuchan la semana que viene, entonces se lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, para irnos adentrando, les contaba que hoy mi computadora no es muy amiga, les comentaba que hoy vamos a escuchar 2 obras. La primera es de una compositora que se llama Sofía Gubaidulina. Ella, compositora rusa, que hacia la mitad de su vida, más bien terminó viviendo en Alemania, donde pasó sus últimos años también. En Alemania
principalmente, y pues les decía que ella es una destacada compositora reconocida por hacer más bien música sacra, o sea, como música religiosa, por decirlo así. Pero eso no significa que hay que ser religiosos para disfrutarlo. Y tuvo muchísima obra, escribió muchísima obra, y algo que la destaca, digamos, es que experimentaba muchísimo en cuanto a las afinaciones que ella utilizaba. Era muy arriesgada en utilizar instrumentos e instrumentaciones que a lo mejor en su tiempo eran inusuales, y también pues el uso de temas espirituales, por lo mismo de su relación con la religión, que ahorita les voy a platicar más o menos por dónde iba. Ella comenzó desde chiquita a tocar el piano cuando tenía 5 años, y desde chiquita ella nació y creció en un pueblo pequeño con muchas áreas verdes, y ella desde chiquita sentía esta necesidad como de la espiritualidad. Y ojo, ella nació en un contexto donde el régimen político que prevalecía en su país, Rusia, entonces Unión Soviética, pues era el socialismo, ¿no? O el comunismo. En aquel entonces estaba Stalin, que ahora les platicaré un poquito más de él, que digamos no era muy flexible con las creencias de otras personas. Entonces, con este régimen soviético, la religión ortodoxa, que es la principal en Rusia, así como el catolicismo aquí, pues era perseguida. Entonces ella, con el mundo adulto, como que se tenía que reservar un poco sus motivaciones espirituales para no meterse en problemas, pero desde chiquita como que había algo que le llamaba la atención. Y pues ella estudia composición normal, eso fue lo que estudió en su carrera, ahí mismo en Rusia, pero luego, durante sus estudios en 1963, la señalan por primera vez la Unión Soviética diciendo que lo que componía no estaba padre, o sea, que no les gustaba, y eso empezó a tener desde entonces como un poquito de afectaciones, porque generaba un poco de restricciones en su carrera, ¿no? Es decir, no era tan fácil que la programaran para que tocaran sus conciertos, su música, o que publicaran su obra en particular. Y pues les digo, le dijeron en ese momento que su música era irresponsable porque ella estaba queriendo explorar otros tipos de afinación en su música. De hecho, del otro compositor que vamos a escuchar hoy, Shostakovich, él le dio alguna clase o asesoría en algún momento y le dijo: hey, no les hagas caso, tú sigue con lo tuyo, continúa. Y ella más o menos le hizo caso, continuó, pero en 1973 la vuelven a anexar en una lista negra, la famosa lista de Krenikov, en donde hay 7 compositores de Rusia que decían: no, todos estos compositores, su música no tiene sentido, está mal hecha, pero lo que en realidad estaban diciendo era que no obedecía a los intereses políticos de aquel momento. Pero luego su carrera da un giro. Supongo que tampoco era tan frecuente que una mujer compusiera en la verdad esa persona. Totalmente, además, sí, eso es otro tema. Sí. Sí. Y luego pasa que en 1980 su carrera da un giro pues internacional, porque Gidon Kremer, que es un violinista muy conocido, estrena su concierto para violín y orquesta que se llama Offertorium, hay un título que también tiene como una relación con lo religioso, y entonces se viene una ola de comisiones internacionales, sobre todo en diferentes países de Europa, y pues le empieza a ir muy bien. Ahí es cuando Sofía dice: pues Rusia tal vez no es mi lugar, porque aquí me van a estar hostigando todo el tiempo por lo que hago, por lo que no hago, y hace su carrera en Europa occidental. Lo que es muy interesante sobre ella es que tenía una relación muy particular con la religión, como les decía, más allá de que ella fuera ortodoxa. Para ella la religión era una manera de conectar como con el espíritu y con el fin último de la vida. ¿Y cómo lo hacía? A través de la música. Ese era como su espacio sagrado y su espacio seguro para conectar consigo misma y con el absoluto, o con el universo, o con el Dios, cualesquiera que sea. Entonces para ella la religión
Religión, digamos, la etimología viene de religio, legato, ligado, que vuelve como a sí mismo, como una restauración de la conexión entre uno mismo, una misma y el absoluto. ¿Tú esto desde el catolicismo mencionaste? Esto desde la religión ortodoxa. Y el día de hoy, lo que vamos a escuchar es el poema Сказка, cuya traducción del ruso es poema de un cuento de hadas, o en alemán Märchenpoem, así también lo ha titulado, supongo porque vivió ahí bastantes años. Es una pieza súper especial, sobre todo la razón que la llevó a componerla. Ella la compuso en 1971 y la compuso a propósito de un cuento de un escritor checo que se llama Miloš Makurek, y este cuento es una pequeñita historia que se llama El trocito de tiza. He estado semanas tratando de conseguir el cuento, pero está medio difícil todavía hoy en día conseguir cosas en checo que no estén traducidas al inglés. Entonces hasta hoy lo conseguí, pero no lo empecé a comprar. Entonces les voy a contar el testimonio que ella cuenta sobre esa historia. Y dice así: me gustó tanto la historia del trocito de tiza y me pareció tan simbólica como si hablara del destino de un artista sobre esta historia. El personaje principal es un trocito de tiza, el que la gente utiliza, o gis, aquí le llamamos más bien gis, el que usamos para el pizarrón. Y esa tiza soñaba con dibujar hermosas montañas, paisajes, castillos, jardines, etc. Pero la tiza estaba encerrada en el salón de clases, dibujando más bien palabras, números y formas geométricas que la aburrían muchísimo. Entonces, pues pasaba el tiempo y ella pues estaba destinada a escribir esas cosas que nada le inspiraban. Ella se hacía chiquita, mientras los niños del salón de clases se hacían grandes y grandes. Pues llega el día que la tiza se hace tan chiquitita que ya no le cabían en los dedos para escribir, y pues trácatelas y la tiran a la basura. La tiza, pues en ese momento perdió toda esperanza, ¿tal? Y de pronto se despierta en una oscuridad total. Y dice, ya me morí, ¿no? Ya estoy afuera. Pero de pronto sale otra vez a la luz del día y resulta que es la mano de un niño que la toma de su pantaloncillo, de su uniforme, y con ese pedacito que quedaba, el niño comienza a dibujar todo eso que la tiza alguna vez vio: los jardines, el mar, el sol, etc. Y pues la tiza estaba tan feliz que ni siquiera era consciente que lo que estaba pasando es que se estaba terminando de desintegrar mientras dibujaba todas las cosas hermosas que habitan el mundo. La primera vez que lo leí casi yo andaba muy emocionada. Y entonces, bueno, lo que hace la compositora en una versión orquestal un poquito más reducida y particular, es una pieza como muy íntima, como en cierta forma muy misteriosa. La verdad es que no les va a sonar como un típico cuento de hadas, eso es verdad. Recordemos que esta obra, bueno, ella es una compositora que le llamamos contemporánea, ¿no? Tiene una distancia de 200, 300 años, con lo que a lo mejor reconocemos más coloquialmente como la música clásica. Entonces aquí hay una sonoridad otra, muy íntima, muy especial, en donde de pronto conecta el vibráfono con el clarinete, con un solo de violín, y luego las violas por acá entran con una atmósfera más misteriosa o tenebrosa. Entonces se va armando como de a poco, y pues ahí sí ya la interpretación de qué pueden encontrar, dónde estará la tiza, pues esa ya la tienen ustedes. Esta pieza quizá no tiene esa connotación explícitamente religiosa, pero creo que cuando la escuchen se van a dar un poco cuenta como cuál era ese universo sonoro en el que Sofía encontraba esa conexión o esa espiritualidad, por así decirlo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Estoy hablando muy rápido. Vamos a continuar. Bueno, esta obra dura 12 minutitos por ahí. No va a haber intermedio hoy, nos vamos a ir directo, nada más a ver una pausa breve, lo que se acomodan los músicos, hacemos cambio y demás,
y nos vamos a pasar a la obra de Dmitri Shostakovich. Otro ruso que nació 30 años, como les decía antes, que Sofía Guardini. Y Shostakovich pues fue un compositor, un pianista, también director de orquesta. Fue uno de los compositores más importantes del siglo XX. Y su obra es bien interesante porque generalmente, no sé si les ha tocado escuchar, que nos dicen que la música clásica es universal, que no hay idioma que se necesite para escuchar la música clásica, que no pasa de moda, que todo el mundo la entiende. Bueno, esas ideas tendrán algo de cierto, pero también cosas muy discutibles, que nos da para otra charla. Pero lo que a mí me pasa de pronto es que se dice que la música clásica como que no hay una cuestión política de por medio. Cuando pensamos en música política, pues quizá pensamos más bien en el punk, ¿no? En el rock, en el jazz incluso, ¿no? Como en causas sociales más explícitas, aparentemente. Yo creo que no hay música sin contexto político. Que toda música, aunque diga que no habla sobre política, al no hablar sobre política intencionalmente, está diciendo algo. El arte en general. El arte en general. Sí, sí, yo también consideraría un poco eso, exacto. Pero hay quienes dicen que no. Es como usted dice, no ser político es político. Háblame de eso. Exacto, no ser político es político, estás haciendo un pronunciamiento al respecto. Pero lo interesante con el caso de Shostakovich es que, al contrario de muchos compositores de la música clásica, él sí, tajantemente, se puede escuchar sus posicionamientos políticos explícita y de manera escondida en su música. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Entonces, su obra refleja bastante las tensiones políticas, sociales y personales que vivió bajo el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Él cuenta con un vasto catálogo de obras, o sea, escribió sinfonías, 15 sinfonías, como 15 cuartetos de cuerda, escribió óperas, escribió ballets, escribió mucha música para teatro y cine también. Perdón, en ese contexto, ¿qué sucede en Rusia que sacó tan buenos artistas, no solamente músicos, también pintores y literatos, ¿no? Hay generaciones literarias, cosas maravillosas, ¿no? O sea, el régimen fomenta la creación o la condición geográfica, climatológica. No sé si hay una respuesta para eso. Bueno, a mí me da la impresión de que la Unión Soviética, bueno, habla de una cultura como sumamente politizada, ¿no? Entonces hay como un uso y costumbre de ser conscientes de qué tipo de sociedad hay que generar, ¿no? O sea, de una amplia bola de intelectuales también, dando forma a ese mundo que Rusia se quería hacer o deshacer también, ¿no? Pero también creo que hay un poco de las dos caras, ¿no? Porque en el caso de Sofía y también de Dmitri, ambos fueron artistas que fueron sumamente hostigados, acosados, señalados, castigados, exhibidos por el tipo de arte que hacían. Entonces, hoy en día lo podemos ver a la distancia, pero en su momento, o sea, ¿cuántos artistas no tuvieron que exiliarse para poder crear, ¿no? O cuántos artistas definitivos sí dieron un paso atrás para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que podemos encontrar un poco de ambas. Igual, yo no soy socióloga, pero igual para entender un poquito a qué nos referimos con qué pasaba en la Unión Soviética en aquel entonces, podemos hablar del socialismo o del comunismo. Digamos que el socialismo es una corriente filosófica, política, social y económica que considera que los medios de producción y distribución, todos esos bienes que genera la sociedad, deben ser de propiedad, digamos, como colectiva. ¿Cómo puede ser de manera colectiva? Que el Estado lo administre, ¿sí? Digamos que en ese sentido critica el capitalismo, o hoy en día lo decimos más en México por quizás neoliberalismo, critica ese tipo de políticas, intentando reivindicar a la clase proletaria y diciendo a los burgueses, bájenle 3 rayitas. Y digamos que si el Estado logra controlar la economía, entonces habría una especie de bienestar general. Ahora bien,
a quienes pugnaban por eso, pues se les pasó un poquito la rayita, ¿no? No sé si han escuchado de Lenin o de Stalin, pues digamos que pues, se lo tomaron demasiado en serio, porque para provocar eso lo hicieron a un altísimo costo humano y salió el tiro por la culata, porque él, por ejemplo, lo que quería generar era como industrializar el país, ¿no? Para generar una mayor economía, pero eso lo hizo un altísimo costo humano, altísimo costo humano. También para vender estos discursos se hacía como una especie de propaganda política en la que todo estaba delimitado, qué podías hacer, qué no podías hacer, qué podías pensar, qué no podías pensar, qué podías creer, qué no podías creer. Entonces se venían como miles de listas negras denunciando a medio mundo y un montón de prácticas contra, ya lo podemos nombrar hoy, contra los derechos humanos. Tales como pues, abusos, exilios, trabajos forzados, campos de concentración, etc. ¿no? Entonces, provocó muchísimas muertes, provocó muchísimas migraciones forzadas, y pues sí, fue como un gobierno un poco bastante de terror, ¿no? Sí, un poco. Esclavitud en el sentido de que pues, la gente no era libre de hacer lo que quisiera, exacto, sí. Y pues entonces, claro, es eso, ¿no? Como para entender un poquito sobre a qué nos referimos con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sobre todo, pues habrán escuchado también sobre Hitler, que también es un ejemplo similar sobre este tipo de autoritarismos, que para lograr cierta gobernanza viene con toda un imaginario visual, como una artillería visual, artística y estética que da forma a todos los discursos políticos que ellos vienen pregonando. ¿Qué significa eso? Que en términos artísticos, ya para ir aterrizando en Shostakovich, había cosas que sí reflejaban un sentido de nación que se buscaba, y había otros artistas que lo que hacían no lo reflejaban. Es como si hoy en día llegara alguien bien autoritario a México y dijera, oye, no, es que si no escribes música que suena a mariachi, no es mexicano. Entonces todo lo que quede fuera de eso está cancelado, baneado, quemamos los libros, quemamos las partituras, no te programamos, acusamos a tu familia, te perseguimos, sabes que mejor verte del país, ¿no? Entonces es un poco ese escenario en el que vivían Shostakovich y Guayaquil. ¿Ninguno de ellos llegó a desertar de la Unión Soviética? ¿O de la Él desertó, volvió, pero luego se burlaba. Está bien interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ah, también se parece a Harry Potter. Bueno, Shostakovich comenzó a tocar piano cuando tenía 9 años de edad y desde chiquito se le dio el talento, se le vio que algo tenía, que algo le gustaba, que algo se le daba. Entonces a los 13 años comenzó a formalizar sus estudios como pianista, pero también como compositor. Y entonces a los 19 años estrena, ahí tenía 19 años de hecho, estrena su primera sinfonía con bastante éxito. Pero luego, cuando viene la primera denuncia, es cuando escribe en 1934 una ópera que se llama Lady Macbeth, que se estrenó en el 34, creo, pero 2 años después se vuelve a presentar en X Teatro, llega Stalin a verla, y Stalin se pone furioso porque la ópera tiene algo que dice, te estás burlando de mi régimen, te estás riendo de mí en mi cara. Entonces, Stalin estaba furiosísimo, Shostakovich estaba en la función, lo vio con sus propios ojos, y al día siguiente, trácatelas, que sale una nota en el periódico así, Shostakovich, no, Shostakovich se cancela, ¿no? ¿Qué pasa? Él da pasos atrás, él estaba escribiendo para entonces su 4ª sinfonía, que ya tenía fecha de estreno, y dice, no me cancelaran, se me hace que no me gusta tanto como para que la toquen, ¿no? Y el gobierno dice, pues, mira, sí entendió, ¿no? Sí entendió. De ahí se viene pues una serie de tensiones entre él y el régimen, y ahí es cuando comienza a escribir música para películas, para subsistir, ¿no? Como, bueno, me saco de aquí, pues escribo música para películas, pues yo obedezco lo que el director diga y ya no me meto en líos, ¿no? Y después escribe la 5ª sinfonía de Leningrado, que es súper bien recibida porque es muy pomposa y se da en un momento histórico en que Rusia gana no sé qué batalla. Y Stalin quedó muy contento y justo ahí dice otra vez, ¿ves qué te costaba? ¿No? ¿Te costaba hacerlo así bonito? ¿No?
Y luego para la séptima sinfonía, ahí empieza a reírse un poco Shostakovich, porque a mediados de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, él hizo una obra muy lúgubre, ya cuando Rusia, que tenía mucha tensión con Alemania, estaba el pueblo muy desgastado, y él escribe esta composición, y Lenin lo toma como una conmemoración a esta lucha, ¿no? Como, claro, sí, pero en realidad Shostakovich ya se descubrió que en realidad también estaba señalando, o sea, como, oye, todo el resultado de esta guerra es tu culpa, ¿no? Pero en ese momento Stalin no lo vio. Entonces había como de pronto ires y venires, tensiones y distensiones un poco distantes. Ahí como uno se puede dar cuenta ya a la hora de escucharlo, por ejemplo, la armónica, a la hora de escucharlo, como te das cuenta que tiene como ese contexto político sin la música clásica. Shostakovich utilizaba, y de hecho la sinfonía que hoy van a escuchar, todo es así, utilizaba mucho cantos folclóricos rusos revolucionarios, por ejemplo. O por ejemplo, lo que pasó en la 10ª sinfonía, termina la Segunda Guerra Mundial, le comisionan otra obra y esperaba todo el mundo, híjole, ganamos, ya todo bien, paz para el mundo. Él va a escribir la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿no? Así un canto que hermana a la humanidad. ¿Qué hace Shostakovich? Escribe una pieza cómica de 25 minutos con temas muy ligeros, se cuenta como valses, así como jiji jaja, y entonces Stalin dice, ¿te estás burlando? O sea, ¿por qué escribes algo que debería ser majestuoso, heroico? ¿Por qué escribes algo que parece un cómic, o sea, un chiste, ¿no? Entonces ahí se nota, como evidentemente se nota, porque le comisionaron una cosa y él entregó completamente otra. Como si alguien te comisionara, oye, compone una canción de amor para mi enamorada y en esa letra pon que estoy bien guapa, ¿no? Y tú dices, y la letra que le pones tú es, está bien feo, no le hagas caso, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces sí era como una burla muy directa, como un señalamiento como muy directo. Como el tempo, los movimientos. Sí, así es. Y... ¡ay, qué rápido se ve! Y el día de hoy vamos a escuchar la sinfonía número 11 del año de 1905, que digamos no es su sinfonía más popular. Curiosamente la sinfonía más popular es la quinta, esa que al Estado soviético tanto le gustó. Esta sinfonía, que se llama Del año 905, se escribió en 1957 y es una conmemoración a la Revolución Rusa de 1905 contra el régimen del zar Nicolás II. ¿Qué pasó en esta revolución de 1905? Bueno, había un régimen zarista, imperialista, que era un poder absoluto, que no había posibilidad de democracia o de parlamento en la gobernanza, que había una gran desigualdad social también, los obreros vivían en condiciones deplorables, y también por procesos de industrialización, pues también había como problemas con los sindicatos, como que no se estaban renovando sus necesidades, entonces estaban también trabajando muchísimas horas, con pésimos sueldos, etc. Entonces toda esta comunidad proletaria se organiza y decide hacer una manifestación pacífica para el zar. Y ese día le llaman el Domingo Sangriento. Se reúne todo el proletario liderado por un padre. Era una manifestación no armada y tenían una petición, una lista petitoria. Van a manifestarse al Palacio del Invierno, que era una de las casas del zar. El zar no estaba en ese momento en la ciudad. ¿Y cómo reacciona las tropas zaristas? ¿Cómo reaccionan? Masacrando a los manifestantes. Se dice que no se puede escatimar cuántas personas murieron, pero se habla de miles y que por horas los estuvieron siguiendo por las calles hasta acabar con todos los que fueran posibles. Lo que provocó, al menos de ahí, de 1905 a 1917, fue una serie de revueltas que fueron construyendo
como la otra gran revolución rusa de 1917, que ya desencadenó cambios mayores en el régimen soviético. De esta lucha del 1905 sí salieron algunos acuerdos, como que se generara un primer parlamento, pero se dice que Nicolás II como que nada más les dio por su lado, como que no, en realidad no hubo un cambio de tajo. Entonces esta sinfonía habla de eso, es una obra sumamente programática en el sentido de que explícitamente está trazando, dibujando escenas que nos cuentan lo que está pasando, de momento a momento. Y tiene 4 movimientos. Generalmente las sinfonías son obras largas, que dura hasta 60 minutos, de hecho es muy larga, y por lo que cuentan los músicos también es muy difícil de tocar, no es una tarea sencilla, y se tocan como los 4 movimientos uno tras otro, y estas más bien se van conectando con una tacla, o sea, se toca luego uno tras otro. Y esta, como te decía, todos los motivos melódicos, todos, están tomados de canciones revolucionarias rusas. Entonces, tuvo éxito en su momento de estreno porque la gente reconocía las melodías, se sentía como identificada, como que les hablaba directamente. Y los movimientos están organizados así. El primer movimiento se llama La Plaza del Palacio, como les digo, del Palacio del Invierno, donde vivía este zar, que es un adagio. Un adagio nos dice que es un movimiento más bien como lento, calmado, caminado, tranquilo. Pero también puede ser intenso. Entonces nos habla de la atmósfera, sugiere como una inquietante quietud en la mañana de este domingo sangriento del que les platicaba. Luego se viene el segundo movimiento, el 9 de enero, que es el día en que esto ocurrió. El 9 de enero en el calendario ruso de aquel entonces, 22 de enero en el calendario de hoy en día. Y pues ocurre esta matanza perpetrada por las tropas zaristas. Por ahí a mitad del movimiento van a escuchar una especie de fuga. Una fuga es una forma musical en la que todas las secciones van tocando un motivo que es el mismo, y parece como que se van, ¿cómo se dice? Persiguiendo. Todo eso. Todo eso al mismo tiempo, y va creando como una atmósfera o como una capa más densa, y como que se siente muy fugitivo. Luego se viene la memoria eterna, el tercer movimiento, que es un lamento a las víctimas. Y por último, se viene el tocsin, que en ruso significa campana de alarma, que es una advertencia y postura de desafío que anticipa la revolución de 1917. No olvidemos que esta composición él la hizo 40 años después de estos hechos, ¿no? Entonces ya podía mirar en perspectiva lo que había ocurrido. Entonces ahí es cuando, hace explícito que esta lucha tuvo sus consecuencias hacia el futuro, que fue la revolución de 1917, y tiene como un carácter, sí, muy desafiante, señalando pues también al régimen de ese momento. Hacia el final, ¿sí? Me pregunta, ¿por qué el término alegro cuando ahí se dice una matanza? Sí, no es porque sea alegre, significa que es más caminado, más rápido, es un pulso más rápido, es simplemente más rápido. Por ejemplo, un adagio, voy a decir algo súper general, no necesariamente es así, pero un adagio iría como más como a un pulso así, una melodía más lenta, y un alegro puede ser así o mucho más rápido, y ahí le puedes meter una marcha, le puedes meter un montón de cosas más ágiles. A eso se refiere. De nada. Y pues eso es la sinfonía. Ya acabamos. Eso es la sinfonía número 11 de Shostakovich. Como les digo, el programa de hoy es sumamente político en ese sentido. Artistas que resistieron a regímenes que intentaban callarlos, y que creo que eso no nos es ajeno al contexto actual en el que vivimos, ¿no? Diferentes países, diferentes problemas, pero de fondo
lo mismo, un poquito. Entonces, a pesar de que estas obras se escribieron ya hace bastantes años, más o menos, pues siguen bastante vigentes en ese sentido, y diría que esos compositores, aunque no están en cuerpo aquí, siguen vivos porque toman vida en la sala de concierto de alguna manera. Entonces, pues nada, con eso yo terminaría, porque no quiero cansarles para que estén fresquecitas, fresquecitos para el concierto, y si alguien tiene algo que compartir, opinar, bueno, ahora es el momento. Es la primera vez que vengo a esta charla de sesión y me parece delicioso escuchar. Gracias. Muchas gracias. Ojalá nos puedas acompañar más. Sí. Muy bien. Pues eso sería de momento. Espero que haya sido clara con lo que les compartí. Y si no, también que hayan quedado más preguntas, porque de eso también se trata, la experiencia de escucha y la experiencia artística. Y pues nada, que disfruten muchísimo el concierto. Nos vemos a las 8:30 en la sala.